¿Sabías que puedes vivir en este mundo sin ser esclavo de él? Hoy descubrirás el secreto que transformará completamente tu manera de ver la vida, tus pruebas y tu destino eterno. Quédate hasta el final. Hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros hemos caminado por esta vida sintiendo que algo falta, que hay una brecha entre lo que vivimos y lo que anhelamos en lo más profundo de nuestra alma? Hoy quiero hablarles de algo que transformará radicalmente su manera de ver la vida, de enfrentar las pruebas y de caminar en este mundo sin ser del mundo. El gran predicador Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de la predicación, solía decir que el cristiano verdadero vive con un pie en la tierra y el corazón en el cielo. Qué palabras tan hermosas y tan desafiantes a la vez. Spurgeon comprendía algo que muchos en nuestros días han olvidado, que el discernimiento espiritual no es un lujo para algunos creyentes privilegiados, sino una necesidad vital para todo hijo e hija de Dios que desea vivir en victoria. Cuando hablamos de discernimiento espiritual, no estamos hablando de una capacidad mística reservada para los supersantos. Estamos hablando de algo mucho más práctico y necesario. El discernimiento es esa capacidad que Dios nos da para distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que proviene de Él y lo que proviene del enemigo o de nuestra propia carne. Es como tener los ojos del Espíritu bien abiertos mientras caminamos por un mundo lleno de engaños. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 5, versículo 14, «Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal». Fíjense bien en estas palabras. Sentidos ejercitados. El discernimiento no cae del cielo como un rayo. Se desarrolla, se ejercita, se cultiva en la intimidad con Dios y en el estudio profundo de su palabra. Spurgeon frecuentemente enseñaba que un cristiano sin discernimiento es como un barco sin timón en medio de una tormenta. Puede tener las velas más hermosas, el casco más resistente, pero sin dirección terminará estrellándose contra las rocas. Hoy vivimos en tiempos donde el engaño religioso está por todas partes. Doctrinas extrañas que suenan bien al oído, pero que envenenan el alma. Maestros que prometen prosperidad sin santidad, bendición sin obediencia, cielo sin cruz. Por eso es urgente, amados míos, que desarrollemos este discernimiento espiritual. Pero aquí viene la parte que muchos no comprenden. El discernimiento no es un fin en sí mismo. No desarrollamos discernimiento solo para poder detectar errores o para convertirnos en policías doctrinales. El verdadero discernimiento espiritual tiene un propósito divino mucho más elevado: conducirnos a una mentalidad celestial. ¿Y qué significa tener una mentalidad celestial? Significa vivir en este mundo con los valores, las prioridades y la perspectiva del reino de Dios. Significa que aunque nuestros pies caminen por las calles de esta tierra, nuestro corazón late al ritmo del cielo. Significa que no nos dejamos arrastrar por las corrientes de este siglo, sino que nadamos contra la corriente guiados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos exhorta en Colosenses 3, versículos 1 y 2, «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Esta no es una invitación a vivir desconectados de la realidad o a ser tan celestiales que no servimos de nada terrenal. Todo lo contrario, es un llamado a vivir esta vida terrenal con sabiduría celestial. Cuando tenemos discernimiento espiritual, empezamos a ver las situaciones como Dios las ve. Dejamos de reaccionar según nuestras emociones y empezamos a responder según los principios eternos de la palabra. Ya no somos esclavos de las opiniones humanas ni de las modas pasajeras. Tenemos un ancla firme que nos sostiene en medio de las tormentas. La mentalidad celestial nos hace diferentes, pero no raros. Nos hace santos, pero no santurrones. Nos hace firmes en la verdad, pero compasivos con los perdidos. Spurgeon tenía esta mentalidad celestial, por eso su ministerio impactó a miles y sigue impactando hasta el día de hoy. Él vivía con una profunda conciencia de la eternidad, y eso se reflejaba en cada sermón, en cada consejo, en cada acción. Muchos creyentes hoy viven derrotados
porque han adoptado una mentalidad terrenal, se preocupan más por lo que pueden acumular aquí que por lo que están enviando al cielo. Se angustian más por su reputación ante los hombres que por su testimonio ante Dios. Compiten, se comparan, se frustran porque están usando la vara de medir equivocada. Si queremos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, si queremos vivir con gozo en medio de las pruebas, si queremos ser luz en medio de las tinieblas, necesitamos desarrollar ese discernimiento espiritual que nos eleva por encima de las circunstancias y nos conecta con las realidades eternas. El discernimiento nos libera de las cadenas del pensamiento mundano y nos da alas para volar en las alturas de la presencia de Dios. Si lo que has escuchado hasta ahora ha tocado tu corazón, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás mensajes que alimentarán tu espíritu y fortalecerán tu fe. Y si deseas profundizar aún más en tu intimidad con Dios, tenemos un recurso especial para ti. Nuestro libro digital, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado. No es solo un libro, es una herramienta práctica que transformará tu vida de oración y tu comunión diaria con el Señor. Ahora bien, debemos entender que el discernimiento espiritual no se desarrolla en un día ni se adquiere por casualidad. Es el resultado de una vida dedicada a buscar a Dios, de sumergirse en su palabra y de mantener una comunión constante con el Espíritu Santo. Muchos creyentes oran pidiendo discernimiento, pero pocos están dispuestos a pagar el precio que éste requiere. El discernimiento nace en la intimidad con Dios. Cuando pasamos tiempo genuino en su presencia, cuando estudiamos las Escrituras, no solo para acumular conocimiento, sino para conocer a aquel que las inspiró, algo sobrenatural comienza a suceder en nuestro interior. Nuestro espíritu se afina, se sensibiliza, comienza a detectar lo que antes pasaba desapercibido. Es como cuando conoces profundamente a una persona. Puedes reconocer su voz entre miles, puedes distinguir cuando algo no está bien, puedes percibir sus intenciones. La Biblia nos dice en Juan 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Este versículo es fundamental para entender el discernimiento. Las ovejas del Señor reconocen su voz porque la han escuchado una y otra vez. Han pasado tiempo con el pastor. No siguen a cualquier voz porque han aprendido a distinguir entre la voz del Maestro y la voz de los extraños. Pero aquí viene algo crucial que debemos comprender. El discernimiento no es solo para detectar el error, es principalmente para reconocer la verdad. Muchos creyentes han desarrollado un discernimiento negativo, siempre buscando qué está mal, siempre criticando, siempre señalando fallas. Ese no es el discernimiento bíblico. El verdadero discernimiento nos capacita primero para reconocer, amar y aferrarnos a la verdad, y como consecuencia natural, rechazar lo falso. Es como los expertos que detectan billetes falsos. Ellos no estudian miles de falsificaciones. Estudian tan profundamente el billete genuino que cuando tienen una falsificación en sus manos, inmediatamente algo les alerta. Conocen cada detalle, cada marca, cada característica del original. Así debe ser nuestro discernimiento, tan inmersos en la palabra genuina que lo falso nos resulte evidente. Este discernimiento espiritual nos lleva inevitablemente a desarrollar una mentalidad celestial porque nos hace ver todo desde una perspectiva eterna. Ya no evaluamos las situaciones preguntándonos ¿qué gano yo con esto?, sino ¿qué glorifica esto a Dios? No nos preguntamos ¿qué me conviene?, sino ¿qué es correcto ante los ojos del Señor? Esa transformación en nuestra manera de pensar es revolucionaria. El apóstol Pablo entendía esto perfectamente. En Filipenses 3, versículos 19 y 20, él contrasta dos tipos de mentalidad, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí Pablo está describiendo exactamente lo que estamos hablando, la diferencia entre una mentalidad terrenal y una mentalidad celestial. Los que tienen mentalidad terrenal viven para satisfacer sus apetitos, para acumular posesiones, para alcanzar reconocimiento humano. Toda su energía, todo su tiempo, todos sus recursos
están enfocados en lo temporal. Pero los que hemos sido llamados a una mentalidad celestial, vivimos como ciudadanos de otro reino. Sí, estamos aquí, cumplimos nuestras responsabilidades, trabajamos, tenemos familias, participamos en la sociedad, pero todo lo hacemos conscientes de que este no es nuestro hogar final. Esta conciencia de ser ciudadanos del cielo no nos hace irresponsables ni descuidados con nuestras obligaciones terrenales. Al contrario, nos hace mejores trabajadores, mejores padres, mejores ciudadanos, porque representamos a un rey, porque llevamos su nombre, porque somos embajadores de su reino. Cada acción, cada palabra, cada decisión, la tomamos conscientes de que estamos representando algo mucho más grande que nosotros mismos. La mentalidad celestial también nos da paz en medio del caos, cuando las circunstancias se tornan difíciles, cuando las pruebas llegan, cuando el mundo se sacude, nosotros permanecemos firmes, no porque seamos más fuertes o más capaces, sino porque nuestra esperanza no está puesta en este mundo. Sabemos que pase lo que pase aquí, tenemos una herencia incorruptible reservada en los cielos. En 1 de Pedro 1, versículos 3 y 4 leemos: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta es la ancla de nuestra alma. Esto es lo que nos mantiene estables cuando todo a nuestro alrededor se tambalea. Pero debo advertirles, hermanos y hermanas, que desarrollar esta mentalidad celestial no es popular. El mundo no entiende a los que viven así. Incluso algunos creyentes tibios nos llamarán fanáticos, exagerados, desconectados de la realidad. Nos dirán que necesitamos ser más prácticos, más flexibles, más abiertos a las nuevas corrientes de pensamiento. Pero nosotros sabemos que la verdad de Dios no cambia con las épocas ni se adapta a las culturas. Vivir con mentalidad celestial significa estar dispuestos a ser diferentes, a nadar contra la corriente, a mantenernos firmes en la verdad aunque estemos solos. Significa que nuestras decisiones no están dictadas por las encuestas de opinión ni por las tendencias del momento, sino por los principios eternos e inmutables de la palabra de Dios. Y esto requiere valentía, requiere convicción, requiere un discernimiento espiritual bien desarrollado que nos mantenga en el camino correcto. Permítanme llevarlos un poco más profundo en esta verdad transformadora. Cuando hablamos de mentalidad celestial, estamos hablando de una transformación completa en nuestra manera de procesar la vida. No es simplemente cambiar algunas ideas o adoptar nuevas creencias superficiales. Es permitir que el Espíritu Santo renueve completamente nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras reacciones ante cada circunstancia que enfrentamos. Romanos 12, versículo 2, nos da una instrucción clara y poderosa. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense en la palabra transformaos. No dice ajustaos un poco, no dice hagan pequeños cambios. Dice transformaos, que implica un cambio radical, una metamorfosis completa de adentro hacia afuera. Esta transformación comienza cuando permitimos que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de nuestro ser. Cuando dejamos que las Escrituras cuestionen nuestras ideas preconcebidas, nuestros prejuicios, nuestras costumbres heredadas. Muchos creyentes leen la Biblia para confirmar lo que ya creen, en lugar de permitir que la Biblia transforme lo que piensan. Esa es una diferencia fundamental entre tener información bíblica y tener revelación divina. El discernimiento espiritual nos ayuda precisamente en esto, a diferenciar entre nuestras propias conclusiones y las verdades reveladas por Dios. A veces confundimos nuestra cultura, nuestras tradiciones familiares o nuestras preferencias personales con la voluntad de Dios. Creemos que Dios piensa como nosotros, que aprueba lo que nosotros aprobamos y rechaza lo que nosotros rechazamos. Pero el profeta Isaías nos recuerda en el capítulo 55, versículos 8 y 9,
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta realidad debe mantenernos humildes y enseñables, siempre dispuestos a que Dios corrija nuestra perspectiva, siempre abiertos a que su palabra desafíe nuestra manera de ver las cosas. La mentalidad celestial no es rígida ni cerrada, sino que es flexible ante la voz de Dios, aunque sea firme ante las presiones del mundo. Hay una diferencia crucial entre estas dos cosas que muchos no comprenden. Vivir con mentalidad celestial también transforma radicalmente nuestras prioridades. Las cosas que antes considerábamos fundamentales pierden importancia, y las cosas que antes ignorábamos se vuelven centrales en nuestra vida. Ya no nos afanamos por acumular tesoros en la tierra, sabiendo que la polilla y el óxido corrompen. Ya no invertimos toda nuestra energía en construir un reino temporal cuando tenemos acceso a un reino eterno. Jesús fue muy claro en Mateo 6, versículos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este principio es absolutamente revolucionario cuando lo comprendemos y lo aplicamos en nuestra vida diaria. Nuestro corazón sigue a nuestro tesoro. Si nuestro tesoro está en las cosas terrenales, en el dinero, en las posesiones, en el reconocimiento humano, allí estará nuestro corazón. Viviremos ansiosos, preocupados, temerosos de perder lo que tenemos. Pero si nuestro tesoro está en el cielo, si hemos invertido en lo eterno, en las almas, en el reino de Dios, nuestro corazón estará en paz porque sabemos que nadie puede robarnos esa herencia. La mentalidad celestial nos libera de la tiranía del materialismo. No es que despreciemos las cosas materiales o que vivamos en pobreza autoimpuesta. Dios no tiene problema con que disfrutemos de las bendiciones que Él nos da. El problema está cuando las cosas materiales nos poseen a nosotros en lugar de nosotros poseerlas a ellas. Cuando nuestra identidad está atada a lo que tenemos en lugar de a quién pertenecemos. Cuando nuestra seguridad depende de nuestras cuentas bancarias en lugar de depender de nuestro Padre Celestial. Esta libertad es hermosa y poderosa. Cuando no estamos atados a las cosas de este mundo, podemos ser generosos sin dolor, podemos soltar sin angustia, podemos dar sin calcular, podemos servir sin esperar recompensa inmediata. Vivimos ligeros, sin el peso de las posesiones que esclavizan a tantos, y esta libertad es el resultado directo de tener una mentalidad celestial. El discernimiento espiritual también nos protege de caer en los extremos peligrosos. Por un lado, está el extremo del ascetismo, donde la gente piensa que mientras más miserable sea en esta vida, más espiritual es. Rechazan todo gozo, toda belleza, todo placer, pensando que eso agrada a Dios. Pero ese no es el camino bíblico. Dios creó este mundo hermoso para que lo disfrutáramos. Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, como dice 1 de Timoteo 6, versículo 17. Por otro lado está el extremo del hedonismo disfrazado de cristianismo, donde la gente usa la gracia de Dios como excusa para la indulgencia sin límites. Buscan bendiciones pero no santidad. Quieren el cielo, pero no quieren la cruz. Desean prosperidad, pero no disciplina. Ese tampoco es el camino de Cristo. El verdadero discernimiento nos mantiene en el equilibrio bíblico, disfrutando las bendiciones de Dios sin idolatrarlas, usando las cosas del mundo sin amar al mundo. Cuando vivimos con esta mentalidad celestial, impactamos profundamente a los que nos rodean. No tenemos que predicarles sermones constantemente. Nuestra vida misma se convierte en un sermón viviente. La paz que manifestamos en medio de las tormentas habla más fuerte que 1000 palabras. La esperanza que mantenemos cuando otros se desesperan predica el Evangelio sin que abramos la boca. El amor que mostramos cuando otros responden con odio revela el carácter de Cristo en nosotros. Ahora quiero que comprendan algo fundamental. La mentalidad celestial no nos desconecta de las realidades terrenales,
sino que nos capacita para enfrentarlas con sabiduría divina. Algunos han malinterpretado este concepto, pensando que ser celestial significa ser irrelevante para este mundo. Nada más alejado de la verdad. Los creyentes más efectivos en transformar su entorno han sido siempre aquellos que vivían con una profunda conciencia de la eternidad. Piensen en los grandes hombres y mujeres de Dios a través de la historia. No fueron personas que se escondieron del mundo esperando que Jesús regresara. Fueron personas que, precisamente porque tenían una mentalidad celestial, impactaron poderosamente su generación. Sabían que este mundo no era su hogar final, y esa certeza les daba un valor extraordinario para enfrentar la oposición, la persecución y las dificultades. El apóstol Pablo es un ejemplo perfecto de esto. En Filipenses 1, versículos 21 al 24, él expresa ese hermoso equilibrio. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí vemos a un hombre con mentalidad completamente celestial, pero absolutamente comprometido con su misión terrenal. Pablo anhelaba estar con Cristo, esa era su verdadera aspiración, pero mientras estuviera en esta tierra, se entregaba completamente a la obra del reino. No vivía en una constante evasión de la realidad, ni en una espiritualidad escapista. Vivía intensamente su llamado terrenal, con una perspectiva eternamente celestial. Esa es la clave que muchos han perdido en nuestros días. El discernimiento espiritual nos ayuda a mantener este equilibrio tan necesario. Nos permite distinguir entre la sana ambición de cumplir nuestro propósito y la ambición egoísta de construir nuestro propio imperio. Nos capacita para diferenciar entre el deseo legítimo de proveer para nuestra familia y la codicia disfrazada de responsabilidad. Nos enseña a separar el trabajo diligente de la adicción al trabajo que nos roba el tiempo con Dios y con nuestros seres queridos. En estos tiempos donde todo se mueve tan rápido, donde la presión por producir y alcanzar es constante, necesitamos más que nunca ese discernimiento que nos ancle en las verdades eternas. Es fácil dejarse arrastrar por el ritmo frenético de esta sociedad. Es fácil caer en la trampa de medir nuestro valor por nuestros logros o nuestras posesiones. Pero la mentalidad celestial nos recuerda constantemente que nuestro valor fue establecido en la cruz del Calvario, no en nuestro currículum ni en nuestra cuenta bancaria. Segunda de Corintios 4, versículo 18, nos da una perspectiva poderosa, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta es la esencia de la mentalidad celestial. Enfocar nuestra atención en lo invisible, en lo eterno, sin descuidar lo visible y lo temporal, pero sin darle a lo temporal más importancia de la que merece. Vivimos en un mundo obsesionado con las apariencias, con lo que se ve, con lo que se puede fotografiar y compartir en redes sociales, pero las cosas más importantes de la vida son invisibles a los ojos naturales. El amor, la fe, la esperanza, la paz, el gozo verdadero, la presencia de Dios. Estas realidades eternas no se pueden capturar en una imagen ni se pueden medir con los parámetros del mundo, pero son más reales y más duraderas que cualquier cosa material. El discernimiento espiritual nos capacita para valorar correctamente estas realidades invisibles. Nos ayuda a invertir tiempo y energía en cultivar nuestro espíritu, no solo nuestro cuerpo. Nos impulsa a construir relaciones genuinas, no solo conexiones superficiales. Nos motiva a buscar la transformación del carácter, no solo la mejora de las circunstancias, porque comprendemos que lo que realmente importa es lo que permanecerá para siempre. Esta perspectiva también transforma radicalmente nuestra manera de enfrentar el sufrimiento y las pruebas. Cuando tenemos mentalidad celestial, no negamos el dolor, ni pretendemos que todo está bien cuando no lo está, pero tampoco nos hundimos en la desesperación como los que no tienen esperanza. Vemos las pruebas a través del lente de la eternidad y comprendemos que están produciendo en nosotros un peso eterno de gloria
que sobrepasa todo sufrimiento temporal. Pablo lo expresa hermosamente en Romanos 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No está diciendo que las aflicciones no sean reales o dolorosas. Está diciendo que cuando las colocamos en la balanza, junto a la gloria eterna que nos espera, ni siquiera se pueden comparar. Es como comparar el dolor de un pinchazo con el gozo de toda una vida. La proporción es incomparable. Esta perspectiva nos da una fortaleza sobrenatural para perseverar. Cuando otros se rinden, nosotros continuamos. Cuando otros pierden la esperanza, nosotros la mantenemos firme. No porque seamos más fuertes en nosotros mismos, sino porque tenemos nuestra mirada puesta en el premio que nos espera. Como corredores en una carrera, mantenemos los ojos en la meta, no en el cansancio de nuestros pies ni en las dificultades del camino. Hermanos y hermanas, la mentalidad celestial también nos hace vivir con urgencia santa. Cuando comprendemos que esta vida es breve, que es apenas un vapor que aparece por un momento y luego se desvanece, dejamos de postergar lo importante. Dejamos de decir, mañana reconciliaré esa relación, mañana compartiré el Evangelio con ese ser querido, mañana empezaré a servir en la obra de Dios. El mañana no nos pertenece, solo tenemos el hoy, y debemos aprovecharlo para la gloria de Dios. Amados hermanos, hemos caminado juntos por esta verdad transformadora, el discernimiento espiritual que nos conduce a una mentalidad celestial. Que el Señor grabe estas palabras en su corazón y las haga realidad en su vida diaria. Les agradezco profundamente por haber dedicado este tiempo para escuchar este mensaje. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal, dale like a este video y déjanos tu comentario compartiendo cómo Dios ha hablado a tu corazón. Y recuerda, en el primer comentario fijado encontrarás el enlace para adquirir nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, una herramienta que revolucionará tu comunión con el Señor. Continúa fortaleciendo tu fe con los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta pronto